Hola, buenas tardes. Este video está dedicado para la exposición en video de mi trabajo, por lo cual yo hice unas diapositivas que enseguida les mostraré. Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Enseñanza y aprendizaje en tiempos de pandemia. Nombre de la docente entrevistada, Janet Adriana Rodríguez Santiago. Nombre de la alumna, Delgado Hernández Tania Daniela. Nombre del curso, Observación y análisis de prácticas y contextos escolares. Nombre de la docente titular, Viridiana Marta Solís Velasco. Elaboración del fragmento biográfico de un docente en servicio. ¿Qué se pretende conocer? Con una entrevista se pretende conocer cómo fueron los encuentros intersubjetivos con alumnos y o padres de familia, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, materiales didácticos, entre otros implementados en la situación actual de nuestro país, con suspensión de actividades escolares y de todo tipo. Todo esto para recolectar el testimonio verídico del nuevo quehacer docente. ¿Cómo fue el proceso de la elaboración de esta narrativa biográfica? Primero, se tuvieron que llevar a cabo ciertos requerimientos que nos marcaron en la información que nos hizo llegar la maestra titular por medio de WhatsApp. Lo primero fue que debíamos utilizar un medio digital. Yo utilicé Zoom porque para mí es más fácil y me resulta más accesible. También se requirió de fotografías, esto con evidencia de los procesos de interacción entre el docente y los alumnos. Los requerimientos que nos pidieron para este trabajo fueron una carátula, presentación, justificación, marco teórico, propósitos, objetivos, organización, narrativa biográfica y conclusión. La entrevista al docente. Para la entrevista al docente me basé en algunos autores y en sus lecturas que antes de esto habíamos checado en el curso de observación. Para esto rescaté puntos importantes que me facilitaron la elaboración de las preguntas. Algunos de los autores que consulté fueron Santos Guerra, La Escuela que Aprende, y también una revista electrónica que se llama Actualidades Investigativas en Educación. También Elina Davas 2003, Redes Sociales, Familia y Escuela, entre otros. Las citas bibliográficas. Yo en los anteriores autores rescaté de esas lecturas que ya habíamos consultado anteriormente en el curso, rescaté los que a mí me sirvieron o yo sentí que me podían servir para la elaboración de esta entrevista. Una de ellas fue la de Santos Guerra, La Escuela que Aprende, que dice, el enfoque biográfico narrativo en educación ofrece alternativas para describir, analizar y teorizar los procesos y prácticas organizativas, el currículum y la formación de los profesores. ¿Cómo fue la entrevista? La entrevista se llevó a cabo el 21 de julio del presente año por este medio de aplicación que fue Zoom. Opté por esta, como ya lo había dicho, por esta opción porque se me facilita mucho y ya había trabajado con ella, así que no era tan probable que tuviera errores. Los requerimientos para la entrevista fueron, me tenía que basar en autores, tuve que rescatar momentos intersubjetivos de la docente con los padres de familia y los alumnos, sus métodos de enseñanza y aprendizaje, las rutinas que tenía y los materiales didácticos que utilizaron, entre otras cosas. La exposición en video, que es esta, debemos de tener para la carátula el logo de la escuela,
nombre del fragmento biográfico, nombre del docente entrevistado, nombre del alumno, nombre del curso y nombre del docente titular. Eso fue todo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, directora. ¿Nos podría decir su nombre completo, por favor? Janet Adriana Rodríguez Santiago. Y en la escuela en la que labora. Laboro en la Escuela Primaria Independencia en Valle de Aragón, primera sección, en el turno matutino. Muchas gracias. De antemano le agradezco que haya aceptado esta entrevista. Las preguntas que le voy a hacer son respecto a la actual situación que estamos viviendo en el país y en el mundo. La primera pregunta es, ¿cuál fue la primera indicación que se les dio respecto a la pandemia llamado COVID-19? La primera indicación fue que se suspendían las clases por el COVID-19 aproximadamente el 23 de marzo del 2020. Ok. La segunda es, ¿cómo se les hicieron llegar la información de formalmente se suspendieron las clases? A través de un comunicado de la Secretaría de Educación Pública, de ahí al sindicato de maestros, y bajando la información de la Secretaría General de Primarias, hasta supervisores, luego a directores, luego a docentes, después a padres de familia. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuál fue la primera indicación que usted le dio a los profesores? La primera indicación que les di fue que se suspendían las clases a partir del viernes 17 de marzo, me parece. No, miércoles 17 de marzo, porque estábamos preparando el festival del 21 de marzo, que era el viernes 20. Y el miércoles 17 se suspendieron, los niños ya no se presentaron jueves. El día viernes nos llega el comunicado de suspensión de labores, con la condición de que el día lunes 23 se trabajara el último 7 de marzo. Y en el 7 de marzo se vieron todas las actividades para dejar preparadas las tareas que se les iban a dar a los niños en las siguientes semanas. Las 2 semanas posteriores a marzo y anteriores a las vacaciones de Semana Santa de abril, porque supuestamente regresábamos después de abril, pero se les comentó que se llevaran toda la documentación necesaria, todos los expedientes de los alumnos, obviamente, los directorios, para que estuvieran en contacto vía WhatsApp con sus papás, por si no regresábamos, porque no sabíamos si íbamos a regresar o no. Y efectivamente, pues ya no regresamos. Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué forma se les informó a los padres? Entonces, ¿fue por vía WhatsApp? A los padres el día 17 de marzo, antes de que los niños salieran, se les envió un comunicado, copia, con el extracto de la circular que nos enviaron de la Secretaría, que se suspendían las actividades en la escuela. Ya había rumores de que se iban a suspender, pero hasta el día 17 nos llegó el comunicado. Entonces, se les envió un documento, un mensaje por escrito, y después cada docente les hizo llegar vía WhatsApp otro comunicado de parte de la dirección y de parte de ellos a los padres de familia a través de sus vocales. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué tan cercana es la relación entre los maestros y los padres de familia? Pues fue muy cercana. Las primeras 2 semanas como que no hubo mucho acercamiento, porque realmente pensábamos que nada más nos íbamos 2 semanas. Entonces se les enviaron tareas, un cronograma, se les hizo un engargolado a los niños que se autorizó vía dirección. Nosotros lo checamos, que se les iba a enviar para esas 2 semanas de trabajo en casa. Ya después los maestros les mandaron a los papás esos engargolados y las actividades que iban a hacer, y diariamente se comunicaban con ellos vía WhatsApp para que vieran los avances. Los niños les tenían que enviar las tareas todos los días. Okay. La siguiente pregunta es, al inicio de la pandemia, tentativamente,
se iban a suspender las clases. ¿Cuántas semanas me dijo? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, del 27 de marzo a antes de él, me parece que es el 13 de abril, que empezó las vacaciones de Semana Santa. Se trabajaron 2 semanas previas, perdón, 2 semanas después de marzo, luego vinieron las 2 semanas de vacaciones de abril y regresamos el 26 de abril, nosotros a clases, 26, 27 de abril más o menos. Entonces, una semana antes del 26 de abril, de entrar de vacaciones, nos avisan que no se reanudan las labores. Entonces teníamos que prever con los maestros la planificación de todas las actividades. De hecho, ellos tuvieron que plasmar, hacer sus planeaciones por quincena o por semana, regresando del 27 de abril. Envíaselas a los papás vía correo, vía WhatsApp, por cualquier medio posible. Ok. La siguiente pregunta hacía referencia a eso de cómo los maestros les hicieron llegar a los padres de familia las tareas y las actividades. Entonces fue por vía correo o WhatsApp. Mira, fue por WhatsApp, pero también fue permíteme tanto. Sí. Fue por WhatsApp, por correo, y a las escuelas públicas nos mandaron una cuenta de G Suite que incluye Classroom. Nos lo pidieron desde abril, pero a nosotros nos llegan hasta mayo las claves y las contraseñas de usuario para los alumnos, porque cada alumno tiene que tener una cuenta y esa cuenta debe de estar resguardada. No la pueden tener otras personas que no sean sus padres de familia. Entonces se maneja de manera muy cuidadosa porque como son menores de edad, se les tiene que manejar de cierta manera. Algunas maestras empezaron a trabajar con la plataforma de Classroom. Cuando a nosotros nos llegan las cuentas de G Suite en mayo, ya vienen precargadas con contenidos. La Secretaría de Educación ya tenía los contenidos de acuerdo a la semana. Me parece que era la semana 42 cuando empezamos a trabajar con Classroom, pero a veces cuando estás frente a grupo, los contenidos se desfasan. Vas adelante en algunas materias o atrás, entonces no hay como a veces no empataban las clases de Classroom y teníamos que eliminarlas para meter lo que el maestro en ese momento necesitaba dar. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento usted se reunió con los maestros para acordar qué modificaciones harían en la nueva forma de trabajo? Una semana antes de entrar de vacaciones de Semana Santa de abril, por ahí del 19 de abril, se les pidieron planificaciones, se les revisaron vía dirección y pasábamos lista por WhatsApp a los docentes para que a las 8 de la mañana ellos iniciaran sus actividades y ellos me tenían que enviar captura de pantalla de cómo se las enviaban a los padres vía WhatsApp, que contaran los tiempos de cada materia, que si tenían 3 materias al día, que cada actividad fuera con el tiempo preciso para que el niño acabara a la 1 de la tarde. ¿Usted tenía algún plan o adecuación para situaciones extraordinarias como esta? No existía, no había. Hubo contratiempos. Las primeras 2 semanas, pues, como que enviamos así como un repaso, porque se nos indicó que buscáramos temas para que los niños repasaran. Pero cuando nosotros nos indican que esto no se sabe cuándo va a terminar, entonces se les comenta a los maestros que deben de seguir la planificación original, desde donde se quedaron, hacer un repaso, pero sí continuar con el programa, porque no sabíamos si íbamos a terminar el ciclo escolar así. Entonces, que previeran todo para que se terminara el ciclo escolar en línea. Y las planificaciones se adecuaron de tal manera que es lo que te comento, que Classroom no empataba en determinado momento con ciertas materias. A veces los maestros iban atrasados, a veces adelantados, y ellos tenían que adecuar de acuerdo a sus necesidades. Y entonces lo que nosotros como directivos checábamos
era precisamente eso, que las actividades fueran lúdicas, que fueran viables, que les sirvieran, que fueran de acorde al programa y que en ningún momento se desfasara el programa de las actividades que el maestro tenía que plasmar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿las clases virtuales eran diarias o eran en determinados días y a qué horas empezaban? ¿O dependía del maestro? Las clases empezaban, ellos tenían la indicación, los docentes, de empezar las actividades a las 8 de la mañana. Classroom nos permitía tener conferencias en línea, así como nosotros ahorita, pero Classroom en mayo, con la plataforma de G Suite, ya venían las actividades precargadas con todo lo que el niño tenía que hacer en el día. Se les daba un tiempo, los niños mandaban las evidencias y el maestro las calificaba. G Suite es una plataforma que nos ha funcionado a nosotros en estos momentos bien. ¿Por qué? Porque si al maestro no le servían las actividades que venían precargadas, él cargaba sus actividades, cargaba sus videos, cargaba su material didáctico y les decía a los papás qué hacer. Puedes incluir material para que ellos impriman. A veces les decíamos a los maestros que no mandan actividades para imprimir, pues porque no había dónde imprimir. Que si existía la posibilidad, pues los que pudieran lo hicieran, pero que si no, lo evitaran. Y así se hizo. Entonces, G Suite nos sirvió mucho en este tiempo, en realidad porque nos mantuvo más en contacto con los papás y hubo más control en cuanto a la evaluación, porque sabíamos qué niño estaba conectado, qué niño no mandaba evidencias y le dábamos seguimiento de manera inmediata, a diferencia de WhatsApp. Lo siguiente es, sabiendo que muchos alumnos no cuentan con internet en casa, ni computadoras, ni celulares, ¿cómo sobrellevaron esta situación para incorporar ese grupo de alumnos? Con Aprende en Casa TV. Aprende en Casa TV sustituye a los que no tienen internet, pero también hubo compañeros docentes que se pusieron en contacto con los alumnos o con los padres de familia, les llevaron material o vieron la manera de que el material les llegara, les hicieron engargolados y fueron y se los llevaron. Entonces hubo varias estrategias ahí para que ningún niño se quedara sin su material y sin las actividades que debía hacer. Pero para ser honestos, también sabemos que hay padres de familia que trabajan todo el día y que no pueden estar al pendiente de las actividades, aunque tengan el internet, no pueden estar al pendiente de las actividades. Entonces, con ellos se trabajó de otra manera. Estaban en contacto con los maestros y el maestro hacía lo posible por enviarles vía correo a los papás las actividades. A veces los papás llegaban en la noche, las revisaban, trabajaban con los niños y por la mañana o a los 2 días después se las entregaban a los maestros, pero siempre se vio la manera de tener ese contacto con los papás. Ok. La siguiente pregunta es, ¿hubo desagrado de los padres de familia con esta nueva modalidad de trabajo? Perdón, ¿otra vez me la puedes repetir? Sí, ¿hubo desagrado de los padres de familia con esta nueva modalidad de trabajo? Yo creo que sí, pero no lo podemos saber porque no todos lo expresan. No tenemos el contacto como directores con todos, con el 100% de los padres de familia. Nosotros tenemos 500 alumnos, tenemos 1000 padres de familia o 750, depende de cómo estén formadas las familias. Pero por lo que alcanzamos a ver y las opiniones al final de las reuniones de fin de año que estuvimos presentes, eh, en todo el país hay disgusto porque pues es lo que te decía, los problemas son padres que trabajan todo el día. No pueden estar al pendiente de sus hijos, no pueden hacer tareas, tienen que estar pegados con ellos a la computadora para hacer las actividades. Dicen que el trabajo es mucho y cuando tienen 2 o 3 hijos se les complica más el trabajo porque tienen uno en segundo, uno en cuarto, uno en secundaria y entonces ya no saben ni qué hacer si van con el de primaria, si están con el de secundaria y las actividades se les hacían mucho. Sí hubo quejas en que algunos estaban excediendo en el trabajo y entonces tratamos de disminuirlo, de tratar que los tiempos se apegaran a lo establecido del horario escolar de 8 a 1 y tuvimos mucho cuidado en esas actividades. En los tiempos en que se hacía cada actividad
fuimos puliendo poco a poco, pero como en todo, pues hay errores. Y ahora que vamos a empezar el nuevo ciclo escolar otra vez, pues bueno, esos errores ya no los debe de haber. Sí. ¿Hubo deserción de alumnos en este periodo? ¿Cómo se sintieron los alumnos? No, sí hubo deserción de alumnos en este periodo, No, no ¿no? hubo deserción de alumnos. Del 100% de alumnos, puedo decir que el 3%, que es una mínima parte, no, menos del 3%, no estuvo en contacto. Son casos muy especiales, casos en los que los padres están separados, que la mamá cuida al niño y tiene que trabajar y no hay quien lo cuide, entonces no entregan las tareas, eh, padres que se quedaron sin empleo. Hasta el momento no tenemos conciencia o datos de padres que hayan muerto por COVID, pero sí tenemos datos del desempleo. La comunidad sufrió mucho desempleo. Entonces, lo que vimos es que como no tenían dinero, no tenían ni para la recarga de celular, ni para pagar el internet. Entonces tenían que, ahí fue cuando entró el trabajo del docente, ¿no? En acercarse y decirle, ¿sabe qué? Pues hágame esto, hágame aquello, hágame esas actividades, y les mandaban material aparte para que lo hicieran a mano. Entonces ahí es cuando entra realmente el trabajo del docente. Pero lo que más se vio en esta pandemia es el desempleo de los Sí. padres. Y más que nada que la mayoría son padres que tienen trabajos que no son formales. Y bueno, y algunos que son formales también los despidieron. Muchos. Pues sí, sufrieron, de lo que más me enteré fue del desempleo. Entonces, ahorita, por ejemplo, como ya lo dijo el secretario de Educación, no se van a pedir cuotas voluntarias porque sabemos perfectamente que los padres no tienen dinero. En segunda, en cuanto a útiles escolares, se pidió lo mínimo, conforme a la Secretaría de Educación, cada año lo pide. Les pedimos a los maestros que no pidieran en exceso material porque no sabíamos si íbamos a regresar. Entonces se pidió lo más mínimo, cuadernos, lápices, que reciclaran lo que pudieran de cuadernos, que nada más le cambiaran el grado, porque de hecho cada maestro se va con su grupo al siguiente grado. El maestro que tuvo cuarto se va con el mismo grupo a quinto. El maestro que tuvo quinto se va con su grupo a sexto. En la escuela trabajamos por ciclos de primero, el que tiene primero se va a segundo, el que tiene tercero se va a cuarto, el que tiene quinto se va a sexto. Pero ahorita nos pidieron que no se cambiara el maestro precisamente para que el maestro continúe si hubo alguna laguna de conocimiento. Eso para nosotros es una ventaja. Sí, sí, una ventaja muy grande. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue el cierre de actividades? ¿Cómo fue el cierre de actividades? Muy triste. No hubo clausura para los alumnos de sexto, ya no los volvimos a ver. Las boletas se imprimieron de manera digital y se les hicieron llegar vía correo a cada padre de familia. Algunas docentes hicieron su última reunión por Zoom con los padres. Les hicieron llegar también diplomas a los alumnos a través de medios digitales. Toda la despedida fue a través de Zoom. Y hasta ahorita, por ejemplo, no sabemos cómo vamos a comenzar el año. Sí. La siguiente pregunta es, ya que terminó este ciclo escolar tan difícil, ¿cuál es la nueva modalidad de trabajo y cuál fue su mayor reto que enfrentó? La nueva modalidad de trabajo, por lo que vislumbramos, va a ser en línea, no va a ser de manera presencial. El mayor reto va a ser que los alumnos aprendan con todas las estrategias que el maestro ponga en práctica. Lo más difícil es estar frente a un grupo sin estar con él, frente a un grupo en la distancia. Entonces estamos hablando que no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con los niños de primer año, que es el grado más difícil, que son niños que no vamos a conocer de manera personal y vamos a tener que estar trabajando con ellos la lectoescritura. El mayor reto va a ser que esos niños aprendan lo que se debe de aprender en primer año. Con los otros
el mayor reto de segundo a sexto va a ser que tengan los aprendizajes esperados para cada ciclo y para cada grado. Entonces, el mayor reto yo creo que es como docentes, plasmar los aprendizajes y que los aprendizajes sean significativos. Ok.